Inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Un ensayo de Bridget Woodin y Richard Mosley Williams. Prólogo. El día 1 de noviembre de 2003 apareció el siguiente reportaje en el periódico El Caribe, uno de los principales diarios dominicanos. El artículo se titula Viernes de redadas en el 9, decenas de haitianos fueron apresados y relata un incidente ocurrido en el kilómetro 9 de la atestada terminal de autobuses que van de Santo Domingo, capital de República Dominicana, hacia el norte del país. Yo nunca he ido a Haití. Tengo 35 años y nací aquí. Tengo 8 hijos y mis hermanos nacieron aquí, decía entre gritos Anselmo Valdés, quien fue apresado anoche por oficiales de la Dirección General de Migración, al igual que decenas de haitianos para ser deportados al vecino país. En el autobús de migración estacionado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte había un drama. Los gritos estremecían las ventanas del vehículo cubierto por rejas. Muchas mujeres, algunas con niños en brazos, hasta recién nacidos, lloraban desconsoladamente al no poder regresar anoche a sus hogares donde habían dejado a sus hijos y esposos. Los militares de migración llegaron al kilómetro 9 pasadas las 6 de la tarde, como ya se ha vuelto costumbre todos los viernes. A todos los haitianos que pasaban e incluso a personas de tez negra les pedían sus documentos y el que no los tenía en orden era llevado hasta el autobús. Las guaguas del transporte público que se paraban en el 9 también eran requisadas por los militares en búsqueda de ilegales. El cónsul general de Haití en el país, Edwin Paraison, criticó la forma como las autoridades dominicanas realizan los operativos que en muchos casos son excesivos e inhumanos, al no permitir que los haitianos apresados se comuniquen con sus familiares y recojan sus pertenencias en violación al acuerdo firmado por la Comisión Mixta Bilateral en 1999, diciembre. En muchos casos, los familiares los dan por desaparecidos porque no saben lo que les ha pasado. Sencillamente una madre de familia o un padre de familia no llegan a su casa después de todo un día de labor, expresó el cónsul haitiano. Lo anterior
no relata un incidente aislado, sino uno que de los miles de casos similares que los medios de comunicación dominicanos registran cada año. El drama humano de las deportaciones arbitrarias constituye un aspecto del siempre controversial tema de la migración haitiana hacia la República Dominicana. Otros aspectos importantes del problema son la incapacidad para controlar el flujo de migrantes del país vecino, la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados a las violaciones de derechos humanos, los prejuicios y la discriminación ampliamente extendidos y el uso político de la xenofobia por parte de grupos extremistas. Sin embargo, la realidad es más compleja y va más allá de la imagen del numeroso y creciente subgrupo de trabajadores ilegales haitianos en un país que los explota y discrimina. Es al mismo tiempo más esperanzadora. Esta investigación examina los orígenes y el carácter cambiante de la inmigración haitiana, la forma como evoluciona la relación entre inmigrantes y la sociedad dominicana y la situación de los residentes de ascendencia haitiana. También analiza las respuestas a la migración haitiana y las campañas por los derechos humanos de los inmigrantes y sus descendientes. Las violaciones de los derechos humanos ha sido una constante en la historia de los trabajadores migrantes haitianos. En 1987, Roger Plant publicó un libro muy influyente sobre el tema titulado Sugar and Modern Slavery, A Tale of Two Countries, Azúcar y Esclavitud Moderna, un relato de dos naciones, donde describió los abusos cometidos en esa época. Nuestra intención es analizar los cambios ocurridos desde entonces. Como veremos, la situación no es uniforme. Por un lado, han habido avances significativos por parte de sectores liberales de la sociedad civil y la política dominicana, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, ONGs extranjeras. Por otro lado, todavía falta mucho por avanzar en el trayecto hacia una sociedad más democrática, responsable de sus actos y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. En numerosas ocasiones a lo largo de esta investigación nos llamó la atención la cantidad de mitos y juicios falsos y mal fundados sobre los inmigrantes haitianos y sus descendientes dominico-haitianos. Tales prejuicios y supuestos falsos no provienen solo de la minoría de dominicanos con actitudes racistas y antihaitianas como cabría esperar, sino también de muchos académicos, expertos y ONGs. Hemos podido identificar 4 aspectos relativos a la migración haitiana donde prevalecen mitos que deben ser enfrentados. El mito de los trabajadores haitianos como víctimas pasivas. El mito de los haitianos, es decir, la noción de que
varias generaciones de descendientes de haitianos en el país siguen sin integrarse a la sociedad dominicana y son, por lo tanto, extranjeros. Los supuestos que subyacen en muchas declaraciones relativas al impacto perjudicial de la migración haitiana sobre el desarrollo económico, la sociedad, la cultura y la identidad nacional de la República Dominicana. La noción de que la discriminación contra los descendientes de haitianos es producto solo del racismo y del antihaitianismo y que ésta no guarda relación con las inequidades sociales que caracterizan tanto a la sociedad haitiana como a la dominicana. Introducción. Los haitianos han emigrado hacia República Dominicana en busca de trabajo desde hace casi 90 años. Durante la mayor parte del siglo pasado, estos obreros cruzaron la frontera, a veces llevados por la fuerza, otras veces convencidos con falsas promesas para trabajar en las zafras de los ingenios azucareros. Allí eran empleados como cortadores de caña, con salarios miserables, viviendo en condiciones atroces en los barracones de los bateyes o pequeñas aldeas dentro de las plantaciones azucareras. Terminada la cosecha, los braceros eran retornados a Haití. La caída de la industria azucarera dominicana a partir de los años 80, el crecimiento y diversificación de la economía dominicana y la prolongada crisis política y económica en Haití no han detenido la migración laboral haitiana. Esta no solo ha continuado, sino que tiende a aumentar, si bien ahora presenta características diferentes. En la actualidad, los los haitianos no solo encuentran trabajo en la muy mermada industria azucarera, sino también en otros sectores agrícolas, la construcción, la industria turística y el servicio doméstico y el comercio informal. Aunque los varones jóvenes continúan predominando, el número de mujeres migrantes es cada vez mayor. Anteriormente, la contratación de braceros haitianos se hacía mediante acuerdos entre los dos gobiernos o bien lo hacían directamente los ingenios privados a través de intermediarios haitianos. En la actualidad, la mayor parte de la mano de obra migrante es informal y no regulada, tanto en lo que respecta a la salida de Haití y al cruce de la frontera escasamente vigilada, sin permisos o visas, como en lo relacionado a las actividades laborales que desempeñan en la República Dominicana. Las tendencias más recientes es que los migrantes haitianos permanezcan en el país trasladándose de un lugar a otro en busca de trabajo y de mayor protección frente a las detenciones y deportaciones. Este, este prolongado proceso migratorio ha tenido consecuencias importantes en términos demográficos. Ha dado lugar a una población considerable de residentes de ascendencia haitiana e inmigrantes recientes cuyo tamaño es difícil de precisar. El tema se discute
ampliamente en el capítulo 5. Si la cifra alcanza las 500.000 personas, como a menudo se señala, esta representaría alrededor del 6% de la población dominicana, estimada en 8.6 millones. Por otra parte, la comunidad haitiana está cada vez más diversificada, encontrándose en ella obreros y comerciantes recién llegados, inmigrantes que han vivido en la República Dominicana durante cierto tiempo, a veces décadas, así como dominicano-haitianos de segunda y tercera generación, es decir, personas de ascendencia haitiana ya nacidas en República Dominicana. La Constitución Dominicana otorga la nacionalidad a las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros residentes en el país, un derecho que en la práctica es a menudo negado. Hay una gran Hay un gran número de individuos de ascendencia haitiana que se identifican a sí mismos como ciudadanos dominicanos, apenas tienen vínculos con Haití y en muchos casos ni siquiera hablan creol, el lenguaje popular haitiano. Sin embargo, las autoridades dominicanas los siguen considerando extranjeros susceptibles de ser deportados si no cuentan o presumiblemente no cuentan con la documentación correspondiente. Otro resultado importante de estas décadas de migración ha sido el desarrollo de poderosos grupos de interés dominicanos que, como los ingenios azucareros, requieren un suministro constante de mano de obra dócil y barata. La mano de obra migrante se ha integrado a la economía dominicana y la ha moldeado a tal punto que su desaparición súbita llevaría a la bancarrota a algunos sectores agrícolas y desataría la crisis de la industria en expansión de la construcción, todo lo cual afectaría negativamente al crecimiento económico de la nación a corto y mediano plazos. Esta realidad permite entender la actitud ambigua que hasta hace poco mantuvieron sucesivos gobiernos dominicanos en cuanto a la puesta en marcha de mecanismos efectivos para regular la migración. El haber mantenido la cuestión migratoria engavetada durante décadas no ha hecho más que complicar la situación. La falta de acción gubernamental también obedece a razones políticas e ideológicas. Los tres partidos políticos mayoritarios se resisten a abordar la cuestión migratoria y el tema de la nacionalidad de los residentes haitianos porque temen las consecuencias electorales de ser vistos como pro-haitianos, situación que aprovecharían sus rivales para acusarlos de traicionar a los intereses nacionales. Este temor es aprovechado por un grupo pequeño pero bien relacionado de derechistas conocidos como los nacionalistas, que promueven un agresivo antihaitianismo. Los nacionalistas plantean la existencia de una conspiración internacional que busca unificar la isla e incrementar la migración, lo que transformaría la identidad nacional, que en su opinión es esencialmente mulata,
e hispánica debido a las raíces africanas de Haití. Por último, el haber permitido una migración haitiana que se desarrollara de manera informal y por fuera de los marcos legales ha generado numerosos problemas de derechos humanos. La mayor parte de los inmigrantes no cuenta con protección legal ni gubernamental y sufre discriminación y abuso por parte de contratistas de mano de obra, empleadores, autoridades gubernamentales, policía, militares, funcionarios de migración, el sistema judicial, el sistema educativo y los servicios de salud. Orígenes de las actitudes dominicanas hacia los haitianos. La independencia y el siglo XIX. Las actitudes dominicanas hacia Haití y los haitianos y viceversa tienen raíces en el pasado remoto. La independencia haitiana de 1804 fue precedida por una revolución de esclavos y por la derrota de los ejércitos franceses enviados a restablecer su condición colonial. La constitución del nuevo país proclamaba su identidad, una república negra, bautizada con el nombre aborigen de la isla. Su mandato se extendía a la parte oriental e hispanohablante de la isla, entonces cedida a Francia por la corona española. Los haitianos temían con razón que las potencias esclavistas de la época, Francia, España y Gran Bretaña, realizaran una invasión a través del escasamente poblado territorio oriental, por lo cual se propusieron ocupar la totalidad del territorio isleño. Esto se logró entre 1822 y 1843 bajo la presidencia de Jean-Pierre Boyer. La esclavitud fue abolida en el lado hispano de la isla al quedar integrado al Estado haitiano. En 1844 los dominicanos proclamaron su independencia tras un levantamiento contra las autoridades de Port-au-Prince y entre 1844 y 1856 derrotaron 4 nuevos intentos de ocupación militar por parte de los haitianos. Para los dominicanos la independencia nacional significó su liberación de Haití, que en esa época era el más rico y poderoso de los dos países, aunque el propósito no era establecer una nación soberana. En efecto, la élite terrateniente de Santo Domingo quería la protección de una potencia europea, lo cual logró en 1861 con la anexión del país a España. El derrocamiento del gobierno español local en 1865 constituyó la segunda independencia nacional, la cual contó con el apoyo de la diplomacia haitiana. Dado que la identidad nacional dominicana se conformó en el siglo XIX, el anti-haitianismo y el prohispanismo se constituyeron en elementos importantes de la misma. Esto contrasta significativamente con la identidad haitiana surgida del movimiento emancipador y de la independencia, y que quedó enérgicamente plasmada en la primera constitución haitiana. Estas distintas visiones todavía se pueden apreciar
en los textos escolares de ambos países. Los dominicanos marcan el inicio de su historia en 1492 con la llegada de los colonizadores españoles. Los haitianos no inician su historia en 1492, sino a partir de 1640 con la llegada de los primeros aventureros y colonos europeos y sobre todo de los esclavos africanos en la segunda mitad del siglo XVIII. La diferencia también se evidencia en los nombres que cada país da a la isla que comparten. Los dominicanos llaman Española a la isla y Quisqueya a su país. Para los haitianos, Haití es tanto el nombre de la isla como el país, refiriéndose a la República Dominicana como Nampanjol o Dominicana. Los conflictos armados entre ambos países durante la primera mitad del siglo XIX generaron en los dominicanos un sentimiento de nacionalismo hispánico y de desconfianza frente a Haití. No obstante, la mayoría de estudiosos modernos señalan que el racismo y la xenofobia que en la actualidad caracterizan al sentimiento antihaitiano son resultado del proceso de los procesos políticos del siglo XX, particularmente los acontecimientos durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo entre 1930 y 1961. Esas actitudes no se originaron con la llegada de los migrantes haitianos, que se inició unos 20 años antes de llegar Trujillo al poder y que en su momento no generó un rechazo mayor que el recibido por los trabajadores migrantes de otras nacionalidades y culturas que vinieron a trabajar en los campos de caña procedentes del Caribe inglés. La masacre de 1937 y la dominicanización de la frontera. El acontecimiento clave fue la masacre de miles de haitianos ordenada por el gobierno dominicano en 1937, sobre todo en las provincias fronterizas. Se trató de un hecho sin precedentes y totalmente injustificado que provocó clamorosas protestas internacionales y cuyo legado perdura hasta nuestros días. La masacre se inició sin advertencia alguna, tras la orden de Trujillo al ejército para que se procediera a matar a todo haitiano que no pudiera demostrar su condición de dominicano. Los asesinatos se iniciaron en secreto y no fueron reportados por los medios de comunicación controlados por el gobierno. Sin embargo, la naturaleza y la magnitud de la masacre se fueron conociendo paulatinamente en el extranjero, generando protestas que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a presionar a Trujillo para que llegara a un acuerdo con el gobierno haitiano. El acuerdo al que arribaron los estados incluyó una indemnización de $550,000. Aún no tenemos cifras confiables del número de personas asesinadas, que van de 1,000 hasta 30,000. Bernardo Vega estimó el número de muertos entre 1,000, basándose en testimonios de observadores independientes de la época
y en el censo haitiano de 1935. El investigador piensa que el número de personas que logró escapar cruzando la frontera hacia Haití es mayor de lo que antes se creía. La orden de la masacre ordenaba al ejército sellar la frontera, impidiendo así el paso por ambos lados. A fin de evitar que los haitianos pudieran escapar, la cifra de muertos no fue mayor debido a la relativa ineficiencia del ejército y a la ayuda prestada por muchos dominicanos que escondieron haitianos en sus casas al llegar las tropas. La masacre presentó elementos claramente racistas y antihaitianos. A los soldados se les ordenó matar a todos aquellos que no tuvieran documentos de identidad, asumiéndose que todos los dominicanos poseían tal documento. El ejército recurrió a la práctica de identificar a sus víctimas por sus acentos y color de piel, además de contar con información suministrada por espías. En el proceso, muchos dominicanos también murieron o tuvieron que huir. La orden de la masacre excluía a los trabajadores cañeros de los ingenios, la mayoría de los cuales eran de propiedad estadounidense. Cualquier interferencia con los poderosos intereses estadounidenses podría haber agotado la paciencia del presidente Roosevelt con el dictador. Más aún, Trujillo tenía sus propios planes con la industria azucarera y tras la Segunda Guerra Mundial procedió a fundar sus propios ingenios y comprar la mayoría de propiedades extranjeras, llegando así a controlar la mayor parte de la industria azucarera del país. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de la masacre de 1937? En el periodo 1930-1937 no hubo indicios significativos de propaganda antihaitiana. Vega rastreó los periódicos de la época, todos controlados por el gobierno, y no encontró evidencias importantes de un antihaitianismo. Es falso el argumento trujillista de que la masacre fue en respuesta al desorden y la delincuencia. En realidad, los cuatreros implicados resultaron ser dominicanos del interior del país. Los informes proporcionados por los agentes del régimen antes de 1937 describen la frontera como una zona extremadamente apacible, donde haitianos y dominicanos coexistían y se mezclaban sin problema alguno, tal como lo habían hecho durante el siglo XIX. Los acontecimientos de 1937 fueron el resultado de una nueva política que el régimen trujillista denominó la dominicanización de la frontera. Esta política buscó reducir el número de extranjeros, es decir, de haitianos, en el país, e incluyó la aprobación de una nueva ley que limitaba a 30% la mano de obra extranjera que las empresas podían contratar, lo cual fue estruendosamente rechazado por las compañías azucareras estadounidenses hasta que el gobierno les otorgó una dispensa oficial aumentando dicho límite. En 1939 se promulgó una nueva ley de inmigración cuyo propósito principal era impedir la entrada de haitianos al país excepto cuando fueran necesarios para el corte de la caña. Se crearon y promovieron colonias agrícolas para atraer inmigrantes blancos de Europa.
Se construyeron carreteras hacia la zona fronteriza y anteriormente aislada del resto del país. Estas no eran medidas excepcionales en el contexto latinoamericano de entonces, como tampoco lo era la deportación de haitianos. Durante la depresión de los años 30, por ejemplo, los ingenios cubanos deportaron más de 35.000 braceros haitianos, lo que resulta particular en el caso dominicano es que la dominicanización pasó a formar parte de la ideología racista promovida por la dictadura después de la masacre. Con este fin, Trujillo atrajo hacia su régimen a uno de los más distinguidos intelectuales dominicanos, el historiador Manuel Arturo Peñavalle, en un discurso pronunciado en la comunidad fronteriza de Elías Piña el 16 de noviembre de 1942, el intelectual proponía la creación de barreras sociales y una legislación adecuada para salvaguardar de la influencia vecina el origen indiscutible de la nacionalidad dominicana. En su discurso planteó la necesidad de detener la perniciosa migración haitiana, de ser necesario por la fuerza. También atacó la cultura haitiana y el ejercicio de la monstruosa práctica fetichista del vudú, declarando: no hay gobierno en el mundo genuinamente culto y civilizado que no tome providencia. No hay gobierno en el mundo genuinamente culto y civilizado que no tome providencias decisivas contra amenazas tan serias, tan vital. Un año después se aprobaron las leyes que enfatizaban la enseñanza de la historia y la cultura dominicanas en las escuelas. Los nombres en creol o francés de lugares fronterizos fueron cambiados al español. La práctica del vudú fue declarada ilegal, siendo castigada con penas hasta de 2 años de prisión o la deportación. Como señala Orlando Hinoa, el establecimiento de la deportación como alternativa a la cárcel indica que los autores de la ley estaban convencidos de que solo los haitianos practicaban dicha religión. Peñavalle fue un nacionalista e hispanista de derecha cuyos textos de historia dominicana presentan un carácter antihaitiano, pero no racista. La dimensión racista de la dominicanización aparece con mayor crudeza en un libro publicado por Joaquín Balaguer en 1947 con el título de Realidad Dominicana, del cual se reproducen secciones importantes en su obra de 1983, La isla al revés, Haití y el destino dominicano. Tal como se presenta en estas obras, el enfoque de Balaguer es una versión vulgar del darwinismo social, tan simplista como sus ideas, que se pueden resumir en unas pocas oraciones. La nación dominicana es blanca e hispánica y se ha debilitado por la mezcla con otras razas. La nación enfrenta el desafío que representa un Haití de origen africano con vocación imperialista. Los haitianos que se establecen en el país degeneran la fuerza moral y espiritual de los dominicanos, como se evidencia en la indolencia
de las comunidades dominicanas expuestas a la influencia de los migrantes y su cultura. Los haitianos también traen consigo pobreza, ignorancia, enfermedades infecciosas. Balaguer fue presidente del país en 7 ocasiones. Durante, durante y después de la era trujillista, su último periodo presidencial fue en 1994-96, presentándose nuevamente a elecciones en el 2000 cuando obtuvo una cuarta parte de los votos. Fue una de las figuras clave en la transición de la dictadura a la democracia desde 1961 hasta su muerte en 2002 a la edad de 96 años. Muchos se han preguntado cómo un intelectual sensible en otros sentidos que escribió tanta poesía podía suscribir sentimientos tan racistas. También se han preguntado cómo una persona tan racista pudo lograr tanto apoyo político durante tanto tiempo. La respuesta probablemente es que Balaguer fue un político sumamente hábil y flexible, cuyos valores derivaban de su convicción personal de estar predestinado a preservar la nación del caos luego de la caída de la dictadura trujillista. Era un hombre reservado con pocas relaciones cercanas, cuyos simpatizantes lo juzgaban por lo que representaba, no por lo que escribía. En varias ocasiones durante los periodos presidenciales de Balaguer, las autoridades azuzaron el sentimiento antihaitiano y realizaron deportaciones masivas, entre las cuales destacan las de 1991. En otras ocasiones, como durante la campaña electoral de 1990, Balaguer y su Partido Reformista Social Cristiano distribuyeron actas de nacimiento en los bateyes a fin de ganar votos. Cabe destacar que durante el desarrollo del actual sistema tripartito, Balaguer nunca obtuvo una mayoría absoluta de votos. En las elecciones de 1994, cuando se llevó a cabo una campaña abiertamente racista contra el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato José Francisco Peña Gómez, un hombre negro de ascendencia haitiana, Balaguer tuvo que recurrir al fraude para ganar las elecciones. Este hecho en sí mismo indica el grado de apoyo que los votantes dominicanos están dispuestos a dar al racismo y al antihaitianismo. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título Tras la caída de Trujillo. Luego de la limpieza étnica de 1937 y el establecimiento de nuevos controles fronterizos,